del 2016. Yo soy Alex Castro, como siempre, compañero Héctor Pérez. Saludos, buen día. Buenos días, Alex, y buenos días al público que nos escucha, y hoy le damos la bienvenida al Contralor Electoral Manuel Torres. Saludos. Buenas, Héctor. Muy buenos días y gracias por la invitación nuevamente a los ingenieros blancos también. Bueno, y rápidamente vamos a empezar. ¿Cómo están esos números ahora mismo de la recaudación entre los candidatos? Bueno, tengo los números de anoche. Está caliente de anoche, porque anoche era la fecha límite para radicar los informes del mes de julio. A los aspirantes a gobernador y los partidos tienen que radicar informes mensuales, como habíamos hablado en la entrevista anterior. Y los números pues reflejan lo siguiente: hay un candidato independiente que no logró recaudar las firmas, pero sigue haciendo campaña y radicando informes. Se llama Raúl López, que es un médico de Aguadilla. Él tuvo ingresos en el mes de $2,000 y tuvo gastos de 2,487. Candidato a la gobernación. Un candidato a la gobernación de manera del rating, sí, de nominación directa. Alexandra Lúgaro tuvo ingresos de 2,149 y gastos de 1,060. El aspirante a gobernador del Partido Popular Democrático, el doctor David Bernier, tuvo ingresos de 290,687 y gastos de 378,000. Hay que señalar que ahorita vamos a ir sobre los números del fondo especial, del fondo de pareo, como la gente conoce, cómo se están importando, pero muchos de estos gastos de los aspirantes a gobernador, los que están solicitando el fondo y los partidos de ellos también, mucho de esto que aparece como un gasto es el depósito en el fondo. El candidato independiente, Manuel Sigre, tuvo ingresos de 28,211 y gastos de 40,145. María Lourdes Santiago tuvo ingresos de $100 y gastos de 1,483. Esto es un informe mensual. Rafael Bernabe tuvo 0 ingresos y 0 gastos, y ahorita le vamos a explicar ahora por qué. Y Ricardo Rosselló tuvo ingresos, el doctor Ricardo Rosselló tuvo ingresos de 166,761 y gastos de 75,473. El Partido Independentista tuvo ingresos de 16,230 y gastos de 44,736. El Partido Nuevo Progresista tuvo ingresos de 44,502 y gastos de 50,254. El Partido Popular Democrático tuvo ingresos de 3,198 y gastos de 205,499. Y el Partido del Pueblo Trabajador tuvo $21,000 de ingresos y gastos 103,754. Como le dije, tanto el Partido del Pueblo Trabajador como el Partido Independentista levantan su dinero más bien por el partido y no por sus candidatos a gobernador. Cómo funciona el fondo, y si quiero ahorita hablamos con más profundidad, pero cómo funciona el fondo es que tú puedes unir el recaudo del partido y el recaudo del candidato a gobernador y ambos recaudos entonces aportarlo al fondo para que el gobierno pues se haga el pareo debido. Torres, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que yo he escuchado que usted ha expresado en estos momentos, yo he notado como que en estos momentos hay como una merma en los recaudos. Está bajito los números de recaudos de fondos para las campañas políticas. ¿Es una impresión mía o es cierto que hay menos recaudos en este cuadrante? Definitivamente lo que tienen disponible en este momento los aspirantes de gobernador es mucho menos que lo que tenían en elecciones anteriores. Hay que tomar en consideración que el PNP tuvo una primaria de gobernador que hasta el 5 de junio pues estuvieron gastando el dinero que recaudaban. Y el doctor Ricardo Rosselló prácticamente tenemos que comenzar el recaudo nuevamente. En el caso de David Bernier, pues fue candidato certificado en diciembre 31, le hizo candidato, así que comenzó ese proceso de recaudo. Así que esa puede ser una de las razones. Pero ciertamente la situación económica debe haber tenido un efecto para que tengan un ejemplo. En la elección pasada, el aspirante a gobernador, Luis Fortuño, que fue recaudando dinero desde enero del 2009, siguió recaudando, y en julio,
5 o 6 de julio, depositó 3.2 millones en el fondo de Pareo, o sea que tenía 6.4 millones de recaudo disponible para gasto. Eso fue el infortunio. Y el aspirante a gobernador en ese momento, Alejandro García Padilla, llegó, estuvo cerca de llegar a los 5 millones de recaudo. Obviamente el gobernador Fortunio pasó esa cantidad. Yo no visualizo que en esta elección eso va a suceder. Mi proyección ha sido que entiendo que ninguno de los dos partidos principales va a llegar a más de 3 millones de recaudos. Queda muy poco tiempo para la elección, menos de 90 días, así que obviamente como se acerca el proceso electoral deben aumentar esos recaudos, pero yo no los veo llegando al máximo del pareo de 5 millones de dólares. No lo puedo ver por los recaudos mensuales que están teniendo, que no pasan, en el caso del doctor Bernier no pasan de $300,000 mensuales. No hay manera que en los próximos 3 meses pueda llegar. Que en este cuatrenio la inversión de Estado va a ser menor. Habíamos hablado de que con la nueva ley pues mucho menor que la anterior, que pudo haber sido hasta de 36 millones si fuera el máximo de aportación del Estado. Pero en esta elección el dinero fue asignado, hubo una controversia con el secretario de Hacienda que no se desembolsaba, ya comenzó a desembolsarse, utilizarse, pero sobre los números ahorita. Pero como te dije, probablemente lo que el Estado va a terminar gastando va a ser 7 millones, 7.5 o 8 millones de dólares de financiamiento público. Buenos días, Torres. Buenos días, Héctor. ¿A qué se debe entonces este cuatrienio? ¿Es algo típico? ¿Que los partidos políticos recauden mucho menos? Bueno, si comparamos elecciones anteriores, definitivamente las cantidades de recaudos son menores. Como le está diciendo Héctor, pues tenemos que tomar en consideración que el PNP tuvo una primaria hasta junio, que se hizo el candidato a gobernador Ricardo Rosselló, tuvo unos gastos de campaña significativos y que ha comenzado el proceso de recaudo para su candidatura ya oficial a la gobernación. Y en el caso de David Bernier, pues fue un candidato que fue en diciembre que se hizo candidato oficial. Eso puede ser uno de los factores. Pero definitivamente en años anteriores el recaudo mensual de un candidato era $1 millón, 1.5 millones. ¿Se deberá a la crisis fiscal también? Definitivamente tiene que... Quizás a la apatía ya de las personas de que no tienen esa misma confianza que tenían en los partidos políticos. Todo eso hay que estudiarlo, definitivamente hay que estudiarlo, no es mi función estudiar esas cosas, pero si miramos los números y lo comparamos con elecciones anteriores, tanto la pasada como la anterior, definitivamente hay una merma en la capacidad de los partidos para recaudar. Y no quiero adjudicarme responsabilidad también, pero puede ser que el proceso de fiscalización sea mayor, el proceso de acceso a los números que tiene la prensa es mucho mayor, se está cuestionando mucho más los procesos individuales de recaudo de los candidatos. Eso tiene que haber sido, pero definitivamente sin ningún estudio que podamos haber hecho nosotros, el hecho de que haya unos recaudos tan disminuidos debe tener algún efecto de la economía, algo como lo que usted dice de que haya un tipo de desánimo con el proceso político, ¿verdad? Pero definitivamente los números reflejan que algo ha provocado que esos números estén tan bajos. ¿Conoce usted cuánto se está invirtiendo en los medios? Bueno, como hemos dicho antes, los medios son un % bien alto sobre el 80% de lo que se invierte en las campañas políticas se gasta en medio de comunicación. Pero como han visto, el gasto en los medios está muy bajo. De hecho, en este mes, el único gasto significativo ha sido el candidato Bernier, que en este proceso de los Juegos Olímpicos ha hecho unos anuncios de televisión y este tipo de cosas, pero no ha habido un poco el PNP hizo algo con Barbosa, pero limitado. O sea que yo creo que están aguantando sus cañones para el mes de octubre, que es donde es el gasto principal, y en los últimos días de noviembre, pero en octubre que es el gasto principal. Pero definitivamente ahora mismo el gasto está bien limitado. Casualmente, si lo comparamos hace 4 años, o quizás hace 8 años, que el año electoral completo era un año fuerte en los medios de anuncios de candidatos. Sí.
Algunas personas dicen, y en nuestra misma oficina, parece que no estamos en agosto, parece que estamos en enero, febrero, en términos del movimiento, ¿verdad? Pero yo entiendo que en octubre están guardando sus recursos, ya que tienen menos recursos, están guardando sus recursos para octubre. El mes de octubre, esta actividad que normalmente veíamos ya desde junio, pues entiendo que octubre será entonces que se producirá. Le pregunto, ¿cómo va la devolución de los recaudos de Alejandro García Padilla, que iba a correr, entonces después de los tenía que devolver? ¿Cómo va ese proceso? Pues ese proceso va muy bien. De hecho, el viernes pasado tuve una reunión con el Jorge del Toro, que es el representante de este comité ante la oficina, representante oficial. Ya ellos contrataron la compañía, contrataron el espacio para guardar los documentos que habíamos hablado. Ya contrataron la compañía de auditores internos que va a hacer la auditoría interna de sus operaciones. El dinero fuera del dinero que le hemos autorizado a utilizar sigue en las cuentas de banco y no se puede utilizar si la Junta de Control no autoriza cada gasto. Se tienen que plantearnos cada gasto a nosotros y nosotros lo autorizamos, entonces lo pueden realizar. Ese dinero está ahí, ese dinero tiene que ir a los donantes y si no está identificado ir al Estado, y ese proceso se seguirá dando, pero que el pueblo esté tranquilo. Ese dinero no se le puede transferir a otro candidato, ese dinero sencillamente se recaudó y a las personas que contribuyeron, nosotros le indicaremos quiénes son a la oficina cuando termine ese proceso de auditoría, a la campaña del comité del gobernador, se le tendrá que devolver en su momento. Ok, pero obviamente usted ha mencionado un punto importante, no se puede transferir, en este caso el Bernier, no, y tampoco me imagino que de ese fondo el gobernador no está autorizado a usar tampoco dinero. Nosotros, el comité del gobernador el comité de campaña, hizo unos planteamientos, nosotros se los contestamos, son públicos, está en nuestra página de internet. Nosotros le establecimos unos gastos que ellos pueden hacer relacionados con el proceso de disolución, porque es importante que la gente entienda que si tú estás aspirando a una candidatura, recaudas dinero, compras equipos, tienes propiedades y defines una candidatura, el proceso de disolución es obligatorio. Tiene que haber un proceso de disolución y de devolución de los recaudos que todavía tengo y de la propiedad. Si esa propiedad se mantiene y no se utiliza para el pago de deudas, entonces pasa al Estado también. O sea que no solamente los recaudos, sino las propiedades o pasan a los donantes o pasan al Estado. Y la gente debe estar tranquila en eso, se está en sus cuentas, ellos radican informes trimestrales sobre las operaciones y nosotros las monitoreamos. Y hay un proceso, tengo que decir, para ser justo con él, con el gobernador, con el señor Colbert y con las personas que colaboran con él, que hay una comunicación constante desde el primer día que él anunció que no aspiraba a la gobernación. Ha habido total transparencia en este proceso. ¿Cuánto es la cantidad? Debe estar como 1.1 millones todavía que lleva disponible. Debe estar por ahí. Y cuando se dice gastos, que por ejemplo, si ellos van a sacar de la cuenta para gastos, ¿eran gastos que habían incurrido previamente, que todavía no se habían pagado? Ya ellos pagaron, en el último informe que él radicó como aspirante a gobernador, ellos pagaron sus deudas de campaña, por eso era 1.7 en un momento que quedaba, ahora que 1.1, ellos pagaron cerca de $1 millón que tenían de deuda de su aspiración anterior. Y ese dinero que queda disponible, nosotros le hemos autorizado, por ejemplo, que el alquiler de unas facilidades en el municipio de Cuamo, que fue que las contrataron para poder velar todos los documentos que tienen de la campaña anterior y de esta que ellos han querido mantener. Desde allí va a operar el proceso de devolución también. Nos dijo el ex representante que él había estado la semana pasada había estado en las facilidades. Como le dije, contrataron la compañía de auditoría interna que le da la auditoría. Ellos quieren hacer una auditoría de ellos, de los procesos de financiamiento de la campaña. Y estamos en ese proceso, pero cada gasto que ellos van a hacer tienen que solicitar autorización a la Junta de Control de la oficina y eso se evalúa y se determina si le pueden hacer el gasto. Usted indicó que al final del camino estos fondos van a donde terminan. Los fondos que no se pueden fondos y ya se le devuelven
a las personas que aportaron, y se hace eso desde el último donativo hasta el primero, asumiendo que los primeros donativos ya se gastaron. Si no hubiese un donativo que identificaron, estos donativos de menos de $200, pues se devuelve directamente al Estado. Y la propiedad, si no se utiliza para el pago de deuda, pasa directamente al Estado también. O sea que si ellos compraron algún equipo de sonido, aire acondicionado, muebles, cámara, por ejemplo, todo eso se le devuelve al Estado. De hecho, los aspirantes a la gobernación que utilizan el fondo electoral, toda la propiedad, si no quedaran inscritos, toda la propiedad que compraron con fondos públicos se le devuelve a la oficina. En la elección pasada, tanto el Partido del Pueblo Trabajador como el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico le dieron muchísima propiedad a la oficina. Y eso es un proceso que se da, nosotros la recibimos, se la transferimos a diferentes agencias de gobierno para que la sigan utilizando. De hecho, a la Policía de Puerto Rico le transferimos, a Servicio General de transferimos, al Departamento de Salud, o sea que es propiedad que no se pierde. Y se sigue utilizando por hecho, en un año el Partido Independentista tuvo que devolver unos equipos de sonido. Eso pasó muchos años atrás. La elección pasada, ellos no habían comprado propiedad nueva con el fondo del cuatrenio pasado, y el Partido Soberanista tampoco compró equipo, básicamente utilizó todo su dinero en publicidad. Pero propiedad que compren, propiedad que pasa, que regresa al Estado. Eso al final de la... Y los aspirantes a otros puestos también, como habíamos hablado ya, esto de que los aspirantes pierden la candidatura, se desaparecen con el equipo, ya eso no es así. De hecho, hay que hacer esa disolución del comité y transferir la propiedad del Estado también. De hecho, eso tenía yo la pregunta casualmente. Sí. La primaria del PNP, que fue la última del día de 15, creo que fue, el día 5. En esa primaria, pues, una gran cantidad de candidatos, pues, obviamente, pues, eran pocos espacios que habían que para llenar, y había muchos candidatos. Sí. Todos esos candidatos ya han rendido sus informes y han devuelto el dinero a ustedes. Nosotros, tan pronto pasó el proceso electoral y la comisión nos certificó los candidatos que han resultado electos y los que no han resultado electos, nosotros inmediatamente nos comunicamos con ellos y han ido paulatinamente radicando en la oficina su proceso de disolución. Este proceso es un documento que está en nuestra página de internet, porque eso no lo puede buscar. Ellos entregan los estados de cuenta, si no es que nosotros ya los tenemos, porque ellos los han entregado trimestralmente y mensualmente los aspirantes nos entregan con sus informes sus estados de cuenta también. La factura, toda la información financiera, nosotros le evaluamos, hacemos una mini auditoría, si se puede decir de esa manera, a ese candidato. Si ese candidato tiene deuda por pagar, el comité no se cierra y ese candidato tiene obligación de seguir radicando un informe, pero si por alguna razón encontráramos que no tiene deuda, comenzamos el proceso de disolución, autorizamos el proceso de disolución, pero opera lo mismo. Le tiene que ser sobrante, o le devuelve al Estado, o le devuelve a los donantes, y la propiedad que quede, que no se utilizó para el pago de deuda, pues pasa al Estado también. Ya los candidatos no se quedan, no siguen utilizando eso como su vehículo personal, no desaparecen y dejan al partido en su pueblo pillado con deuda. Eso no funciona así. Y si lo hiciera, pues entonces vamos contra él en el proceso de multarlo, o en el proceso de evaluar si hay algún delito en el proceso para resolver el Departamento de Justicia, pero es un proceso que se está dando. De hecho, yo todos los días refiero a la división de auditoría 3 o 4 solicitudes de disolución que llegan. Está haciendo el proceso para hacer la primera vez que lo podemos poner en vigor de esta manera, está siendo muy efectivo. Yo voy a preguntar precisamente esa recolección de dinero, como se hacía antes, de la latita en las esquinas, eso ya dejó de hacerse. No se está haciendo tanto, no es que no se puede hacer. Yo creo que no se está haciendo tanto porque el activismo político hasta cierto punto ha mermado un poco. Pero la ley autoriza luego, recientemente se aprobó una nueva ley para que el Estado permita que los partidos políticos y los comités políticos puedan hacer este tipo de acciones de recaudación de fondos tradicionales. Recuerda que están los aspirantes a gobernador,
que tienen unos sistemas más sofisticados, tienen mucha gente en su equipo, tienen profesionales que trabajan con eso y hacen sus actividades en hoteles y en centros de convenciones y hacen actividades de recaudo donde cada persona paga $2,600, pero hay candidatos a nivel local que hacen sus actividades y yo sé que esto ha sido objeto de mofa en algún momento de que decían pues con balcaraíto y con bizcocho, pero mucha gente, aunque no lo crean, recaudan de esa manera. No tienen recaudan las luces, recaudan actividades del mundo rifa, haciendo bingo. Todo ese recaudo, lo importante es que lo informen a la oficina y si los donativos son de más de $200, tienen que identificar quién lo hizo. Nosotros monitoreamos esas actividades, no participando de la actividad, pero sí a través de las redes sociales identificamos la actividad y le pedimos cuenta al candidato sobre la celebración, el recaudo que tuvo y qué gastos puede haber hecho con el dinero recaudado, pero esas actividades que ciertamente se permiten no se ven como antes, pero no es que están prohibidas, es que quizá el activismo político de los grupos de la juventud de los partidos, ese tipo de cosas han mermado. Había una controversia precisamente entre los candidatos del Partido Nuevo Progresista con relación al tope que puede una persona donar, son 2.600, 1.500, 2.600 por año. Y la controversia, quisiera saber en qué ha quedado, creo que llegó a su oficina, de que ellos, el Partido Nuevo Progresista alegaba de que debería hacer esos donativos por evento electoral, ya que ellos tuvieron una primaria central de semana, y que ese tope pues le afectaba la recolección de dinero, porque entonces una persona no podía donar más de $2.600 ni para una elección ni para otra, se tenían que quedar en las dos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se pudo solucionar? ¿En qué se ha hecho? Para particular, para no entrar en muchos términos legales, unos electores del Partido Progresista plantearon un recurso al tribunal donde de alguna manera expresaban que se le estaba afectando su derecho a expresarse cuando se limita la aportación que puede hacer un ciudadano hasta el tope de 2.600 a que sea por año natural y no por evento electoral como era antes de que se enmendrara en el 2014, la ley que se aprobó 222 original en el 2011 y leyes anteriores establecían que el donativo era por evento electoral. Ese proceso, esa demanda se hizo, los demandados fueron el Estado y nuestra oficina como responsable de poner la ley en vigor. El Tribunal Supremo no aceptó el caso directamente, pero le envió una orden al Tribunal de Primera Instancia para que resolviera, si era una vista en 5 días, resolver en 10 días esta situación, porque obviamente el proceso electoral estaba bien cerca. Y la jueza designada hizo dos vistas argumentativas sobre el asunto y determinó que ciertamente un aspirante y un candidato no es la misma cosa. Básicamente eso fue lo que terminó, no declaró inconstitucional el artículo de la ley, sino que estableció que una persona que es aspirante es una cosa y cuando se convierte en candidato es otra cosa. Así que básicamente lo que está diciendo es que ahora, y eso está en vigor porque no hubo una determinación de que en lo que se puede apelar, porque como un pleito contra el gobierno, las personas afectadas, que en este caso es el Estado, tienen 60 días para apelar la determinación de la juez. Pero la interpretación es que prevalece la determinación de la juez en este momento y que en este momento nuestra oficina reconoce que una persona puede hacer una aportación, si hizo una aportación en el proceso primario a un candidato, a un aspirante en este momento, puede hacer una aportación ahora como candidato nuevamente en ese tope de 1.600. Y eso le aplica a todos los candidatos que tuvieron primarias también, aunque fueron electores relacionados con donantes, relacionados con el Partido Nuevo Progresista, realmente le aplica a todos los que tuvieron primaria, no importa el partido que sea. Entonces, en el caso del Partido Popular, que quizás algunos candidatos o aspirantes, los candidatos no tuvieron primaria, pues entonces ahí no lo aplicaría. Lo que pasa es que los que no tuvieron primaria se convirtieron en candidatos cuando cerraron las candidaturas. Los que sí tuvieron primaria hasta el 5 de junio que se fue la primaria, pues eran aspirantes
hasta que se convirtieron en candidatos luego de ganar la primaria. Así que a eso no le aplica un nuevo tope definitivamente. Ok, pues para entenderlo, el Partido No Progresista, que vamos a ver el caso ejemplo de Ricardo Rosselló, tuvo primaria. Si una persona le donó como candidato a la primaria, como aspirante a la primaria, por el PNP $2,600, está bien. Bajo las disposiciones de la ley como está redactada, no podía hacer un donativo adicional, tenía el tope de 2.600. Luego de la determinación de la ley que interpreta qué es lo que a su modo de ver establece la ley, pues entonces ahora esa persona que recibió hasta 2.600 durante la primaria, ahora le puede dar 2.600 hasta 2.600 como candidato oficial. Correcto. 25 de tan pronto él es certificado como un candidato oficial en adelante, tiene un tope nuevo de $2.600. Esa persona, aspirante de este candidato, pudiera recibir hasta $5,200. Exacto, sí, de $5,200, porque el tope era por año natural de $2.600, con la determinación de la ley, pues ahora es como aspirante y como candidato. Básicamente interpreto que si en el año se da más de un proceso electoral, pues entonces no es el límite anual, sino es el límite por evento como aspirante y como candidato más bien. No es exactamente lo que decía la guía anterior, pero así lo interpretó ella. Y mientras no se apele, es lo que prevalece y lo que no se pone en vivo. La interpretación se da porque la ley no está clara. Las personas que... Recuerda que nuestra responsabilidad es poner la ley en vigor. Lo que aprobó la Asamblea Legislativa, nosotros en la oficina habíamos interpretado que eso es lo que aplicaba, que era un donativo anual. Pero ella interpretó otra cosa. Y nosotros nos dejamos llevar o por la ley que está como está dispuesto en la ley, o los tribunales que son los que determinan si esa ley está correcta o no está correcta, o la interpretan. Y la interpretación de los tribunales puede final para nuestra oficina y para el resto del gobierno, ¿verdad? Obviamente todavía quedan procesos que se pueden dar de apelación hasta el Tribunal Supremo, pero en la medida que esa es la determinación que está, que nadie la ha apelado y que no ha habido ninguna determinación de un tribunal superior de que tiene que detenerse en lo que se ve proceso apelativo, pues eso es lo que está vigente y así es que lo vamos a ¿Y no está apelado la determinación por parte del Estado? No. O sea que, pero este fenómeno se da solamente en el caso del PNP, en donde se repite, porque es más grande, porque ahí fue donde la primaria fue más grande. Sí, en el PNP pues, hubo primaria en distintos senatorios representativos, algunas alcaldías, y los estudiantes por acumulación. ¿Y la comisaría residente? Bueno, la comisaría residente la aplica la ley federal, que es por evento electoral, de hecho. Sí, porque nosotros no tenemos una división sobre los estudiantes de comisión residente porque son candidatos federales. Eso es sin embargo, allá aplica por evento electoral. Exacto, es por evento electoral. De hecho, allá tú puedes recaudar, aunque estés en la primaria, recaudar lo de aspirante también, lo de candidato también. Si perdiera la primaria, pues tienes que devolver eso. ¿Y cuál es el máximo de acuerdo a la ley federal que pueden recaudar? Allá es 2.700. 2.700. Bueno, allá hay varios límites, porque allí hay muchísimas maneras, muchísimas maneras de tu donar, pero es 2.700 en mi duda. Y cuando ustedes dicen que no tienen jurisdicción a lo que es la candidatura del comisionado residente, es que no pueden entonces fiscalizar los donativos ni nada. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna jurisdicción ni sobre candidatos a comisionado residente, porque son candidatos al Congreso y los reglamenta la Comisión Federal de Elecciones, y tampoco intervenimos cuando hay primarias presidenciales aquí. También es la responsabilidad de la Comisión Federal de Elecciones. O sea que Jennifer González y Héctor Ferrer no le tienen que rendir cuenta a ustedes, sino allá exacto. Radican informes allá en la Comisión Federal de Elecciones y las personas los pueden ver a través de internet y pueden y tienen que informar de la misma manera, ¿verdad? Actualmente somos los únicos dos campos, y el del Partido Independentista, bueno, y el Partido de los Trabajadores también tenemos un aspirante candidato que es María Nogales. Estos cuatro pues realmente no están bajo nuestra jurisdicción. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer una pausa en estos momentos y al regreso de la pausa
tenemos que continuar con esto de los informes que hay que hacer mensuales, porque todavía en eso hay quien recibe multas y las niega, y hay personas que no las entregan a tiempo. Pero bueno, estamos en breve aquí a Detrás de la Noticia. Hoy hemos presentado el programa. Hoy hablando con el Contralor Electoral Manuel Torres. Y estamos de regreso aquí en Detrás de la Noticia. Estamos hablando con el licenciado Manuel Torres y estamos precisamente hablando de los fondos de campaña, la fiscalización que tiene que ver con estos fondos. Licenciado, ¿cómo funcionan los fondos electorales? Y le pregunto también por la controversia surgida con Hacienda, ¿cómo ustedes lo trabajan y lo fiscalizan? Bueno, el gobierno financia los partidos de dos maneras. Hay un fondo que se llama el Fondo Electoral, ahora se añadió con las enmiendas recientes para gastos administrativos, que es una aportación que lo hace el Estado de $400,000 a cada partido anualmente. En año no electoral es 400,000 y aumenta a 600,000 en año electoral. En año electoral ellos pueden usar esos 600,000 para campaña también, o sea, lo pueden usar para los gastos administrativos regulares y para campaña también. Y entonces está el Fondo Especial para el Financiamiento de Campaña, que tiene dos sistemas. Tú puedes escoger, el Estado te financia hasta 5 millones aportando el partido del candidato a gobernador $1 al fondo, y el Estado le financia $1. El paro es de 1 año. O puede optar por el fondo voluntario, donde el Estado te financia $4 por cada dólar que tú aportes, hasta $1 millón. En el caso del fondo especial es 5 millones el tope que el Estado financia, y en el caso del fondo voluntario es $1 millón. Y la controversia que surgió era que los partidos, ese fondo comenzaba por ahí el 1 de julio. Ciertamente el dinero no estaba el 1 de julio allí, porque la ley se aprobó eventualmente. Pero ya convertido en ley ese proyecto indicaba que el dinero no salía del fondo general, ese dinero salía de unos sobrantes que tienen unas agencias en particular que la ley establecía. Una vez se firmó el proyecto, pues lo que debió haber pasado era que el secretario de Hacienda se comunicara con el director del oficinado de presupuesto y gerencia para que liberara ese dinero, se hiciera la extracción de esa agencia y se estableciera el fondo. Eso tardó, los partidos comenzaron a depositar dinero en el fondo. El problema que hay con ese dinero que se deposita en el fondo es que se convierte en fondos públicos, o sea, los partidos no pueden extraerlo nuevamente. Así que entonces comenzó el proceso ellos de hacer gastos y llevarlos a la Hacienda, que es como funciona. Esto funciona, los partidos solamente como en una pequeña agencia de gobierno, tienen que ser el mismo sistema, hacen su contabilidad, su presentabilidad, van allí, llevan la factura, el Departamento de Hacienda la revisa y emite los cheques. Entonces los partidos pues le pagan a sus acreedores, a sus superiores. ¿Qué sucede? Comenzó ese proceso y el Departamento de Hacienda comenzó a decir que no podía pagar. Y eso llevó a que el PNP radicara una demanda porque estaba afectando, ¿verdad?, el derecho que ellos tienen. Esa demanda no ha progresado mucho, pero ya el fondo comenzó a operar. Y inmediatamente pues la Secretaría de Presupuesto autorizó el desembolso y ya se está haciendo el pareo, o sea, ya los partidos están haciendo gastos, depósitos y gastos con relación al fondo especial. Tengo los números aquí. El PPD había hasta el día de ayer depositado $240,000, por lo cual el Estado le pagó $240,000. Por lo que han tenido en el fondo es $480,000, pero ya han gastado $236,000, por lo que le queda $243,619 disponibles. El PNP ha depositado $49,000 y el Estado ya ha duplicado esa cantidad, por lo que ha tenido $98,000 disponibles y ha gastado $26,000, por lo que tiene $71,000. El Partido Independentista, esto ya es el fondo voluntario, que es $4 por cada dólar.
Ellos se cogieron los dos partidos, el Partido del Pueblo Trabajador y el Partido Independentista se acogieron al voluntario, que es donde el Estado le financia o le parea hasta $1 millón, pero ellos aportando hasta los 150,000, porque le parea $4 por cada dólar que ellos aportan. Esa disposición es nueva porque antes se le daba $1 millón sin ninguna aportación. Y en la ley anterior eran 3 millones para cada uno sin ninguna aportación, o sea que ha ido reduciéndose la aportación del Estado, y ahora les obliga a entregar una cantidad. Por eso ahora tienen que depositar, se le parea $4 por cada dólar. Antes sencillamente, por haber estado inscrito, está certificado por nosotros. Ellos no tenían que hacer recaudo, no tienen que aportar nada, ahora tienen que aportar. Pues el Partido Independentista ha aportado $5,000, por lo cual el Estado le pagó $20,000 y tienen $25,000 disponibles, y el Partido Popular Trabajador ha depositado $20,000, por lo que el Estado le pagó 80 y han tenido 100,000 disponibles en el fondo, y han gastado 9,500 y tienen 90,500 disponibles en este momento. Esos son los números hasta el día de ayer de la operación del Fondo Especial y el Fondo de Voluntarios. Le pregunto, licenciado, tomando en consideración la problemática existente en esta ocasión, en donde pues los partidos han depositado el dinero que han recaudado para que Hacienda le paree, y Hacienda no le ha podido parear porque no ha estado llegando el flujo de dinero a las cuentas. Entonces el PNP dice, bueno, pero entonces no puedo usar tampoco mi dinero, porque como usted bien señala, a la vez que lo depositaste no lo puedes retirar. No pueden entonces los partidos depositarlo en un banco privado, en la banca privada. Bueno, ellos los partidos, todo lo que recaudan lo tienen que depositar en una cuenta de banco. Ajá. Pero para poder accesar el pareo tienen que hacer el depósito. Y en el gobierno, en la razón por la que se establece ese dinero solamente en fondos públicos, precisamente para no estar con esa discrepancia de si no me lo da por los sacos, y se cree problemas en términos de la operación del fondo. Tan pronto tú lo depositas, es una decisión que tú tomas. Entonces que si lo depositaste, tú puedes gastar el dinero, pero no te lo duplican ni te hacen el pareo de 4 a 1. Ahí es que está una determinación del partido o el candidato gobernador de hacer esa aportación, pero ya cuando tú la haces, ya Hacienda tiene, tú no lo puedes retirar, pero Hacienda tiene la obligación de hacer el pareo que establezca la ley. Y eso es lo que no estaba pasando, pero ya eso se normalizó y el proceso ha seguido. Yo espero que en el mes de octubre, que es donde viene el gasto mayor, no vaya a haber problemas, porque realmente esa disposición no es que el Estado le quiera regalar dinero a los partidos, es para disminuir el impacto del inversionismo político. En la medida que el Estado le hace una aportación a ese partido, pues ese partido no lo tiene que recaudar, y el impacto que tiene el inversionismo político pues se reduce. Además, si el Estado no aportara esas campañas, no podríamos ponerle ciertas reglas, como por ejemplo el tope de 10 millones de gastos que tienen de campaña, que en este aparentemente no se va a llegar a superarlo, pero la elección pasada, por ejemplo, un partido que pasó ese límite. Así que son ciertas reglas que se establecen. Además, por ejemplo, la razón por la que el fondo comienza a operar el 1 de julio es para disminuir la campaña a 4 meses. O sea que hay muchas razones por las cuales ese dinero se está aportando. El partido que el Estado podría en un momento determinar reducir eso o hacer cambiar las reglas de cómo opera, pues es otra cosa. Pero lo que está actualmente dispuesto por la ley es que el fondo opera de esa manera, y hay una segunda ley que aportó el dinero, así que no hay ninguna razón para que el fondo no esté operando y Hacienda no responda como establece la ley, que es que tiene que emitir sus pagos en 5 días. El reglamento de Hacienda así lo establece. Nosotros comprendemos por la situación del flujo de capital, pero como le dije, esa asignación de dinero no viene directamente del Fondo General, aunque el secretario de Hacienda probablemente dirá, bueno, es que todo el Fondo General, porque realmente yo todos los días tengo que pagar diversas responsabilidades del Estado, pero en este caso particular pues viene de una asignación directa. Le pregunto, ¿el Departamento de Hacienda no puede cambiar las reglas del juego a última hora porque eso es establecido por ley? Está establecido por ley, y esas son las reglas que le imponemos. Si el Estado le impone unas reglas a los partidos, ellos las están cumpliendo, porque el Estado las tiene que cumplir también.
Así que no, ejemplo, Hacienda no puede decir, mira, pues yo no te parí los fondos porque ahora mismito no me está entrando efectivo y yo tengo unas necesidades básicas. Yo le tengo que pagar, por ejemplo, a los suplidores de salud, a Aeromed o a la policía, y pues, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo es para mis necesidades básicas y no para cubrirte el fondo. O sea, eso no lo puedo hacer. Bueno, el dinero tiene que aparecer. De decirlo lo puede decir. Lo que sucede es que yo no creo que aguante mucho tiempo en un tribunal, porque las disposiciones son muy claras. Y como le dije, el dinero no viene del Fondo General, viene de unas extracciones que tienen que hacer de una agencia que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo determinaron que había un dinero ahí disponible, que se está usando y se puede usar para esto. Entonces, pues el Departamento de Hacienda tiene que estar sujeto a la ley como todos los demás, como todos nosotros. De la misma manera que se le exige a los partidos radicar sus informes mensuales, radicarlos a tiempo, radicar los candidatos a los informes trimestrales, pues si el Estado determinó que para reducir el impacto del inversionismo político quiere hacer una aportación al financiamiento de la campaña de los partidos, pues entonces tiene que cumplir, porque lo otro sería afectar el proceso democrático, afectar sus estrategias de campaña, afectar las determinaciones que día a día cada partido tiene que hacer para ganar las elecciones, que es el fin que tienen los partidos y todos los candidatos que aspiran a un puesto electivo, ¿no? A ganar la elección, y pueden correr el riesgo de que entonces los partidos políticos digan, no, se creó esto para evitar el inversionismo político y que estuviéramos buscando dinero en la calle, pero tampoco nos lo están dando, y quieran volver de nuevo a lo que era el sistema anterior. No, y que podemos caer en un momento donde un partido entienda que el Estado está haciendo esto para afectar su campaña específica, y en eso que no debemos caer. Eso es específicamente esa parte, sí. Que no ha sido planteamiento hasta este momento, pero ya en el mes de octubre, si esto sucede, el planteamiento va a llegar. Nosotros lo que mantuvimos todo el tiempo, además de reuniones que tuvimos en privado con el secretario de Hacienda y con su equipo, para que comprendieran cómo opera el fondo, porque el secretario es la primera vez que tiene la responsabilidad sobre este fondo. Hicimos nuestra fase de educación en ese sentido, de colaboración con ellos. Pero entendemos que cuando se hizo el planteamiento, nosotros le informamos a los medios que nos preguntaron que nosotros íbamos a apoyar cualquier acción que tomaran los partidos sobre esto, porque esto tiene unas implicaciones mayores, no solamente si tiene dinero o no. Esto es todas estas reglas que aplican al proceso que se derrumbarían si no hubiese el financiamiento público. Y le pregunto, el Partido Popular Democrático, que está en el poder, le dio una reforma electoral. ¿Cómo ha cambiado las reglas del juego a lo que eran anteriormente, que son ahora, y que realmente son cambios drásticos? Bueno, que puedo mencionar, el que se cuestionó fue uno de los cambios drásticos, que antes la aportación era por evento electoral y se cambió a año natural. Esa fue una de las que llegó hasta el tribunal, significativas que llegó hasta el tribunal. La enmienda reciente de que los partidos tienen que hacer una aportación, que ya no hay una aportación del Estado sin pareo, y de hecho también se estableció una regla para tú accesar el fondo electoral. Tú tienes que certificar y nosotros revisar y hacer la certificación haciendo a nosotros de que el partido recaudó $100,000 o más en el año anterior. Ese no es pareo, pero es una certificación de que hubo un proceso de recaudo para tú accesar el de 400,000 o el de 600,000 en el año electoral. O sea que se buscó también en esa medida que había un malestar general que se atendió cuando se redujo de 3 millones a 1 millón, pero todavía persistía de que algunos partidos, y yo no estoy solidarizándome con ese planteamiento, pero lo escuchaba y lo había, y ustedes tienen que haberlo escuchado también, de que les regalaban dinero, de que los partidos se inscribían para cobrar el fondo electoral. Y eso era un planteamiento que se hacía, y de la Asamblea Legislativa tomó eso en consideración y le estableció pues esta aportación que los partidos ahora hacen, hasta $250,000 para poder tener acceso a $1 millón. Ese en términos de financiamiento fueron las dos principales, porque hubo otras más pequeñas, ¿verdad?, en términos de cuándo tú radicas los informes, el término para radicación de informes. Había unos informes separados que eran los eventos de recaudación de fondos del informe mensual. Eso se cambió para que ahora haya una certificación de ese evento, pero en el informe trimestral sea que tú informes todos los ingresos y todos los gastos,
para hacer más fácil el proceso de fiscalización. Se estableció en la ley anterior la radicación de informes electrónicos, que antes eran informes en papel, que para nosotros hacer el proceso de evaluación de esos informes era bien difícil, porque tenemos que mirar el informe en papel, tenemos que entrar eso al sistema. Cada uno escribía con su letra, uno escribían con letra grande, otros escribían con letra pequeña, otros escribían con lápiz para quizás que el informe no se pudiese revisar bien. Todo eso cambia ahora se radican electrónicamente todos los informes. Se hicieron nosotros apoyamos en general los cambios que se hicieron a la ley, pero tú los puedes apoyar en un momento, pero en la operación es que tú ves si están funcionando realmente. Casualmente, la última vez que estuvimos entrevistándolo a usted, presentó unas querellas, unas multas a unos candidatos que no habían presentado sus informes trimestrales. ¿Cómo ha ido eso? Ya hay algunos candidatos que todavía siguen con sus multas, hay algunos que no han cumplido a pesar de las multas, ese día hablamos específicamente de la licenciada Lúgaro. Ella estuvo en nuestra oficina y estamos, si no firmamos ya, estamos por firmar un plan de pago para el pago de los $5,400 en multas que tenía. Así que no optó por el proceso de apelación de esas multas. Y el resto de los aspirantes que han recibido multas de la oficina, pues eso pasa por un proceso, que es un proceso de poder pedir revisión dentro de los primeros 20 días de esa multa. Y luego, si nosotros determinamos no concederle eso, pues pueden pedir un proceso de apelación de nuestra determinación, ¿verdad? Pedir un nombramiento de un social examinador. Pero nosotros estamos siendo bien activos cobrando esas multas. Si por alguna razón ese candidato no la paga, pues entonces lo llevamos al tribunal. Hemos tenido un éxito total, 100% de éxito en términos del cobro de las multas. Y nosotros desde que llegamos a la oficina, desde que llegué yo y luego cuando comenzó para la Junta de Contralores 2 años después, hemos emitido ya, yo creo que ya llegamos al $1,000,000 en multas. Pero eso corre un proceso, todos corren un proceso diferente. Unos las apelan, otros las aceptan y las pagan, otros las aceptan y no las pagan, hay que llevarlas al tribunal, o permiten que pase el proceso apelativo y se convierten en finales y entonces después hay que llevarlo al tribunal. Por eso es importante, por eso nosotros inicialmente habíamos tomado como política pública no informar a los medios que se estaban emitiendo mucho la opinión, que alguno de ustedes llamaba, pues sí se le daba la información, porque es pública, pero no hacíamos comunicar sobre eso. Ahora cambiamos esa política y estamos emitiendo comunicados informándole a ustedes, y lo hacemos hasta por región, de las multas que se emiten sobre los candidatos de esa área. ¿Y quién no ha cumplido de los informes? Bueno, en el último informe, no te puedo dar el detalle específico de quiénes no cumplieron, pero el número que me entregaron cuando pregunté el viernes de cómo iba la radicación de ese trimestre era 93% de radicación, así que hubo como que hay un 7% que no radicó informes a tiempo. El reglamento se cambió hace unos meses atrás y ahora si usted no radica en la fecha límite que se establece para ese periodo y no ha solicitado prórroga y la prórroga se lo ha otorgado, inmediatamente le enviamos la orden de multa. Anterior a ese cambio en el reglamento, se esperaba hasta que concluyera el próximo periodo para poder multar por ese concepto, pero ya ahora tan pronto pasa ese día, ya al próximo día él no radicado. Y si esa persona no radica, no atiende las multas, no aparece, podemos entonces recurrir al Departamento de Justicia, porque ya se restituyó en las enmiendas de la ley, no lo mencioné en las enmiendas recientes, se restituyó como delito la no radicación de informe. Mire, y le pregunto, las aportaciones del gobierno en fondos públicos, ¿es única y exclusivamente a los partidos políticos? No, los aspirantes a la gobernación de manera independiente tenían derecho también a solicitar un modelo de fondo, pero ambos optaron por no solicitar ni el fondo voluntario ni el fondo especial. O sea que los candidatos independientes también tenían derecho. Sí, la licenciada Lúgaro y el señor Sigre tenían derecho a solicitar, pero ninguno de los dos lo solicitó. Esos dos candidatos no están recibiendo nada de ese fondo, absolutamente nada.
pero tienen que radicar informes como todo el mundo, como tú ves que han radicado, radican informes, tienen que informar todos sus ingresos y todos sus gastos. Si tienen la misma responsabilidad. Lo único que no tienen es que pueden ellos pues hacer sus gastos directamente, no tienen que ir al Departamento de Hacienda para que haga el pago, y no le aplica el límite de 10 millones que tienen los que sí se acogen a ambos fondos. Que uno se ríe, pero puede ser que venga un candidato en algún momento, una persona, un millonario, y quiera aspirar a la gobernación, quiera gastar 20 millones. Si no se acoge al fondo de pareo, pues no le aplica ese límite de 10 millones. Sí, que debe haber algunos por ahí. Pero los Fernández sí iba a pero nunca se debe descartar que eso pueda suceder en algún momento. Pero la realidad es que, y lo traje porque como siempre se había mencionado que si los partidos políticos, y yo dije, pero vean acá, a lo mejor ellos no tienen ¿verdad? Ese derecho, pero tienen la responsabilidad, y usted me dijo que no. Ellos tienen el derecho, que no lo hayan acogido, eso es su decisión, y por lo tanto tienen la misma responsabilidad. La ley dispone que un aspirante a gobernador tiene 15 días después que certificado para solicitar a la oficina que certifique Hacienda que quiere optar por el fondo. En el caso de ellos, y ellos lo dijeron públicamente, no fue que se les pasó el tiempo, que ellos han expresado públicamente que no iban a recibir fondos, pero que pueden ahora al final, no lo quiero solicitar. 15 días. Una vez se certifica. Y no hay problema para esos 15 días. Si en el 15 días no le informa a la oficina de tu deseo de recibir fondos públicos, pues ya no lo puedes hacer. Bueno, así que no pueden venir ahorita en octubre a ver si ha pillado y decir, bueno, me quiero coger al 4-1, de $4 por cada dólar. No. Pero pues ellos sí han hecho su campaña de su propio bolsillo. Sí, bueno, ha hecho unos recaudos, particularmente el señor Sidra ha tenido un recaudo, diría yo, significativo, desde el punto de vista que él no tiene un partido detrás que le ayude en los recaudos. Ha tenido un recaudo significativo. Pero por lo menos de fondos públicos no, absolutamente incentivado. Bueno, pues le agradecemos. Muchas gracias al licenciado Manuel Torres, controlador electoral, por estar con nosotros aquí en Detrás de la Noticia. Y será esta mañana, si Dios lo permite.